Hola, ¿cómo están? Un saludo y bienvenidos a esta píldora formativa sobre Design Thinking. Me presentaré, soy Fernando Layana, consultor de Management and Research y con amplia experiencia en el ámbito del emprendimiento, específicamente del emprendimiento social en los últimos años. Es un gusto comunicarme con ustedes a través de este canal y espero que esta sesión les resulte del todo útil, práctica, sobre todo muy inspiradora a la hora de dar esos pequeños o primeros pasos para diseñar el objeto de sus emprendimientos, que espero que sean del todo exitosos. Vamos a dedicar la próxima media hora a hablar de uno de estos términos anglosajones del ámbito de los negocios que han pasado a nuestro vocabulario castellano con una mayor literalidad. Estamos acostumbrados a manejar términos como el mentoring, brainstorming, el branding o el lean startup, que más o menos pueden tener una traducción al castellano. En el caso del design thinking es complicado. Sería algo así como pensar en términos de diseño. Iremos viendo poco a poco en esta sesión de qué hablamos. Permítame enseñarles este librito que cayó en mis manos hace unas semanas sobre términos en inglés para emprendedores. Y dado su sencillez a la hora de abordar o de lanzar las definiciones, pues vamos a comenzar por aquí y para ir profundizando un poco más en lo que es el design thinking. Nos habla este librito de que el design thinking es un pensamiento de diseño. Otra vez la palabra diseño. Veremos ahora de qué se trata. Una metodología, esto es importante. Design thinking es metodología, que genera innovación centrándose en los usuarios. Otra palabra y otro término que vamos a repetir a lo largo de esta sesión. Como parte activa de un proceso creativo. Para terminar, nos lanza una cita de un consultor, Ángel Álvarez Taladriz, que dice: Design Thinking es pensar más allá del más de lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué aprender, para qué saber lo que es el Design Thinking en este ámbito del emprendimiento? Básicamente porque nos va a ayudar a dar los pasos necesarios para garantizar el éxito en la identificación de nuestro producto a la hora de emprender. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una metodología que nos va a coger de la mano y nos va a facilitar pues esos grandes momentos oscuros de todo emprendedor, sobre todo en sus primeros pasos, que son ¿a qué dedicarme? Quiero emprender, pero no sé realmente qué hacer, no sé cómo identificar mi idea, no sé realmente qué producto o qué servicio puedo poner en el mercado para satisfacer una necesidad y que la gente, en definitiva, me compre este producto o servicio. Porque definitivamente, si un producto o servicio tiene éxito, es porque alguien me lo compra, no porque yo sea muy listo a la hora de diseñar este producto o servicio. Por lo tanto, ya les lanzo tres elementos que van a ser transversales en lo que es el design thinking y en esta sesión. El primero, la empatía. Tenemos que poner el ojo a la hora de comenzar a pensar en una idea en nuestro cliente, en la persona que va a comprar o va a demandar nuestro producto o servicio. Tenemos que conocer muy bien quién es, qué piensa y sobre todo qué necesidad tiene. A partir de ahí comenzaremos una tarea de diseñar el producto o servicio que va a satisfacer esta necesidad del cliente. Y esto lo abordaremos desde el segundo de los elementos claves del design thinking, que es la multidisciplinariedad. Vamos a tratar de aportar, de poner encima de la mesa una serie de conocimientos procedentes de distintas disciplinas que nos van a ayudar a diseñar este producto o servicio con una fiabilidad máxima o suficiente al menos para que el cliente al cual va dirigido pues esté satisfecho. Por lo tanto, empatía, multidisciplinariedad. Una tercera pata del design thinking fundamental tiene que ver con la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Bueno, pues es esta metodología que nos permite a cada paso que damos contrastar
realmente la fiabilidad o la eficacia de este paso o cada decisión que tomamos. Esto es muy importante porque nos puede ocurrir, como a muchos emprendedores, que identifican una idea, comienzan a diseñarla y al cabo del tiempo están en un espacio y tiempo que nada tienen que ver o están a años luz de lo que pensaron en un momento. O lo que es peor, están a años luz realmente de lo que necesita el cliente. Por lo tanto, este ejercicio de contraste permanente es fundamental a la hora de acometer el diseño de nuestro producto, porque nos permite, nos ayuda a no distanciarnos de esa identificación, de esa necesidad que hemos estudiado a la hora de ver dónde está realmente lo que el cliente nos va a demandar o nos va a comprar. Por lo tanto, 3 elementos que son fundamentales: empatía, multidisciplinariedad y experimentación. Iremos desgranando esto poco a poco. Antes de nada, también decir que vamos a meter otro elemento en esta sesión, y es que vamos a abordar el emprendimiento desde la atalaya del emprendimiento social, es decir, desde proyectos que contribuyen a una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa o más sostenible en términos, por ejemplo, medioambientales. Porque el design thinking y el emprendimiento social podríamos decir que hasta participan de una misma redundancia. Si hay un emprendimiento que se centra y atiende en las necesidades reales del otro, es precisamente el emprendimiento social. Por tanto, el design thinking es una herramienta, una metodología muy útil a la hora de abordar emprendimientos sociales, porque el emprendimiento social no deja de estar destinado, dirigido precisamente a un dolor de cabeza, a una necesidad real que tiene un colectivo o un grupo de personas. La primera vez que yo tuve contacto con el design thinking fue hace muchos años en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, y allí a mí fue uno de los elementos que más me sorprendieron. Todavía no se llamaba design thinking, allí lo denominaban cultura del proyecto, pero sí bebían de esta mentalidad, de esta filosofía de, por un lado, partir de la situación o de la necesidad del otro, del cliente, poner en el diseño del producto, del servicio, ideas y conocimientos procedentes de distintas disciplinas. Recuerdo, por ejemplo, como un proyecto que abordamos de diseñar una zapatilla de deporte, cómo nos invitaban a ir a la naturaleza a ver cómo estos animales, mamíferos más veloces, como era el leopardo, tenían diseñada su pezuña, y de cómo los movimientos de la propia naturaleza nos ayudaban a verter en el proyecto o en el diseño de una zapatilla de deporte, que precisamente lo que pretende es ayudar al atleta a ser más veloz, cómo abordar realmente, cómo diseñar este producto. Esto es muy importante porque si hay algo perfecto es la naturaleza. Por lo tanto, qué mejor manera de abordar o de diseñar un producto o un servicio, de ir a la esencia de las cosas donde la naturaleza ya los ha diseñado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el diseño de un producto o de un servicio tendrá más capacidad o más probabilidad de éxito cuanta más información o de cuantas más fuentes podamos beber a la hora de plasmarlo en la realidad. Dicho esto, me detendré también en un elemento que es clave, y con esto cierro esta primera parte de introducción, que es el concepto de creatividad. El design thinking está perfectamente conectado al proceso creativo. Hemos dicho que es una herramienta que nos permite diseñar a partir de la necesidad de un cliente, llegar a diseñar un producto o un servicio que encaja perfectamente dentro de esta necesidad. Por lo tanto, estamos dentro de un proceso creativo. Yo en mis clases, talleres de creatividad, siempre hago referencia a un
a un autor que me parece, bueno, que explica muy bien este proceso creativo. Y creo que es importante también, y por eso les lanzo muy brevemente cuál es el proceso creativo que, según este autor, nos ocurre a todos en la mente cuando queremos enfrentarnos a ese papel en blanco que muchas veces nos da pánico, que como decía antes es por dónde empezar, es decir, cómo abordar un producto, cómo diseñar un producto para ponerlo en el mercado. Jaime Buigas, que es este experto en creatividad del que les hablo, nos muestra que este proceso creativo a través de la metáfora de la alquimia. De hecho, las tres fases de creatividad que él define las corresponde con las tres fases de la alquimia. Él habla de cajas, la caja negra, la caja blanca y la caja roja. La caja negra tiene que ver con la muerte, es decir, es aquella en la que detectamos lo que no vale. Un proceso de creación o de creatividad tiene que pasar siempre por destruir, por deconstruir, por desaprender, por desechar lo que creemos o lo que pensamos que es todo ya prefijado y tenemos que abrir la mente realmente para adentrarnos en un terreno nuevo. Si queremos crear algo, tiene que ser algo nuevo. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, dejar atrás o meter en un cajón todas ellas creencias, prejuicios que nos atan, que nos maniatan a un conocimiento que creemos ya, digamos, preestablecido. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de lo que ya no nos sirve, reconocer límites, aquello de lo que no soy capaz de hacer. La caja negra sería también aquello que enfrentarnos a esa impotencia que sufrimos todos los emprendedores cuando queremos abordar algo nuevo y es yo no soy capaz, esto es imposible, yo no estoy capacitado para esto. La segunda caja de la cual habla Jaime Buigas es la caja blanca. La caja blanca corresponde a una fase en la cual, una vez que hemos superado nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras creencias, nuestros estereotipos anteriores, nos abre a un proceso de creatividad. Y aquí introduciríamos lo que es la fase del brainstorming, es decir, tenemos que abrir nuestra mente a todo lo posible, sin juzgar a priori lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar. A veces lo que pensamos que es lo más loco, lo más inverosímil, nos puede conducir, haciendo una buena asociación de ideas, a una solución óptima, creativa, innovadora. Por lo tanto, la segunda fase blanca es elevarnos y desplegar encima de la mesa todas las soluciones posibles, todas las posibilidades que pueden estar relacionadas con la necesidad que hemos identificado. Esto es un proceso un poco de locura, ¿vale? Pero es el proceso al que nos invita el brainstorming o tormenta de ideas. Esto se hace mejor, es una metodología que se hace también en grupo, donde los componentes del grupo lanzan ideas y lo más importante es que no prejuzgan, es decir, no se valora, no es la fase en la cual todavía estamos valorando si esta idea que estamos lanzando va a funcionar o no. Simplemente desplegamos y como una tormenta dejamos caer lo primero que se nos viene a la cabeza. La tercera fase de todo proceso creativo es la concreción, es lo que Jaime Buigas habla de caja roja. De nada valdría quedarnos en el mundo de la idea, de ser muy creativos, de tener la mente muy creativa en el sentido de ser capaces de desplegar una fascinación o de crear o de pensar o de desplegar miles y miles de ideas si no llegamos a una fase en la cual hay que concretar. Es decir, tenemos que quedarnos con una de las ideas que vamos a desarrollar. Es la fase donde hay que elegir y concretar. Escoger una idea, remangarse y comenzar ahí el proyecto. Es el momento del estudio, de la experimentación, de la prueba y el error. Por lo tanto, dentro de este proceso creativo, que me parecía muy importante mostrárselo, de la caja negra, de la caja blanca y de la caja
roja, por ahí pasamos todos. No se asusten porque esto es así. Dicho hecha esta pequeña esta introducción, vamos a abordar un poco más lo que es el Design Thinking. Como hemos dicho, es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de los usuarios, en clave de demanda más que en clave de oferta. También lo pueden entender o lo pueden encontrar como marketing oriented. Esto supone un giro a la lógica del pensamiento anterior, que ponía el acento en la oferta. La economía o los clásicos pensaban que todo lo que éramos capaces de producir se iba a vender o se vendía, con lo cual no había que atender, no había necesidad de atender a la necesidad del usuario o del cliente. Esto terminó a principios del siglo XX, con la crisis del 29, y a partir de ahí se habla de una economía o de un emprendimiento basado en el usuario. Es decir, ya no todo lo que se produce se vende, sino que hay que ir realmente a la necesidad del usuario, del cliente, para diseñar nuestro producto. Dicho de otra manera, nuestro producto está condicionado por realmente la necesidad que tiene el cliente. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de los productos, de ahí viene la referencia a lo que es el pensamiento de diseño. Aunque nosotros, lo traducimos mejor como la forma en que piensan los diseñadores. Les voy a leer una definición que a mí creo que es muy explícita y muy clara, que habla del Design Thinking como una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado. ¿Cómo funciona el Design Thinking? Lo he adelantado antes y vamos a profundizar un poquito más en estas tres características diferenciales. La generación de empatía. Hay que entender los problemas, las necesidades y los deseos de los usuarios implicados en una solución que estamos buscando. Independientemente de qué estemos desarrollando, siempre conllevará la interacción con otras personas. Acometer el diseño o la identificación de un producto o servicio nosotros solos, lo más probable es que nos conduzca al error. Hay que deconstruir la realidad, hay que mirarla con otros ojos. Nos tenemos que poner en los zapatos de nuestros clientes. Es grande, es verdad, la resistencia a abdicar, digamos, de nuestra mirada propia, pero esto es como cuando haces un regalo. Tienes que pensar en la persona a la cual vas a regalar algo. No importa lo que a ti te guste, sino lo esencial y realmente importante es que el regalo que vas a hacer le guste a la otra persona. ¿Cómo se acomete esta tarea de empatizar con el usuario? Bueno, pues hay una herramienta que es el mapa de empatía. La pueden encontrar en internet, es muy sencilla, es una herramienta muy intuitiva que nos ayuda, como digo, a ponernos en la piel del otro. Y en esta herramienta nos hace una serie de preguntas muy útiles a la hora de identificar esto, que es ¿con quién vamos a identificar? ¿Qué necesitan hacer nuestros clientes o nuestros usuarios? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué oyen? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Como ven, todo confluye en el conocimiento lo más exacto posible de nuestro cliente y sobre todo de la necesidad que tiene. Cuanto más estudiemos, cuanto mejor analicemos la necesidad que tiene el cliente, más probabilidad de éxito tendrá el producto o servicio que vamos a diseñar para él. Esto creo que es del todo obvio. Bueno, pues ahí tienen, en este mapas, hay distintas versiones de mapas de empatía, pero les recomiendo que se bajen de internet un mapa de empatía y respondan a todas las preguntas que él les hace, porque esto les ayudará a conocer realmente la necesidad que tiene su cliente. En segundo lugar, antes hablábamos de la multidisciplinariedad. Bueno, esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque nos permite comenzar a partir de la necesidad del cliente,
nos permite comenzar a diseñar, a identificar cuál es o cuál va a ser nuestro producto. El trabajo en equipo en esta fase es fundamental, ya que pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad. Y si además es un equipo multidisciplinar, como hemos dicho, es decir, personas entendidas o que conocen o procedentes de distintos ámbitos. Yo me he dedicado muchos años a la selección de personal en recursos humanos y les puedo decir que los mejores perfiles que yo he encontrado son los que tienen distintas o las que se han sido educados en distintas disciplinas, es decir, el ingeniero que ha estudiado unos años de medicina o el médico que por avatares de la vida estuvo estudiando 2 años abogacía. Cuanto más rico sea el equipo desde el cual vamos a acometer el diseño de la idea, pues mucho mejor, porque esto nos va a permitir, como decía antes con las zapatillas de deporte, a partir de personas que conozcan realmente la anatomía de los animales que tienen más velocidad, esto nos va a permitir bueno, pues volcar y tener encima de la mesa conocimientos diversos, singulares, en algunos casos hasta pueden ser contradictorios, pero no es que esto no es una limitación, al revés, esto es un enriquecimiento del producto, del servicio que estamos diseñando. Esta fase nos lleva a la generación de prototipos, es decir, tenemos que ser capaz de crear un esbozo, un embrión de lo que es nuestro producto o servicio. Les decía que en mis últimos años de experiencia en el ámbito del emprendimiento social he promovido, junto con otras personas, lo que es una lanzadera de proyectos sociales, Business Social Factory, que trata básicamente de, a partir de proyectos dentro de la economía circular, de que estos proyectos sean liderados por personas con discapacidad intelectual. Bueno, uno de estos proyectos es el diseño de etiquetas para ropa que sean susceptibles de ser leídas, por ejemplo, con personas con problemas visuales o con problemas cognitivos. Bueno, pues la construcción de unos prototipos, en este caso, sería el diseño de unas etiquetas que puedan realmente ser contrastadas por las personas que van a utilizar estas etiquetas, que es nuestro cliente, nuestro usuario. Hemos identificado, o cuando se abordó este proyecto, se identificó realmente cuál era la necesidad de estas personas. Se abordaron distintos modos en los cuales podíamos ayudar a estas personas a tener una vida más fácil y en concreto a cómo podíamos ayudar y facilitar pues, un ejercicio tan simple como es ir a la compra o comprar ropa. Una persona con dificultad visual tiene que entrar en una tienda o bien ayudado de otra persona y a la hora de ir a una percha, a la hora de ir a un escaparate, a la hora de enfrentarse a una estantería de pantalones o de jerseys, una persona esto no puede hacerlo, es una barrera. Por lo tanto, si somos capaces, pensamos en su momento, de diseñar unas etiquetas, por ejemplo en braille, unas etiquetas que puedan tener unos caracteres que puedan ser vistos por personas que tengan una dificultad visual o incluso con personas con barreras cognitivas, pues esto va a facilitar la vida de estas personas. Por lo tanto, el trabajo en equipo y la generación de un prototipo fue fundamental porque se diseñaron una serie de etiquetas que sirvieron de contraste a la hora de comprobar realmente si estas etiquetas iban a funcionar. La tercera fase, como decíamos antes, el tercer escalón del Design Thinking tiene que ver con el contraste, ¿no? Con la experimentación. Siguiendo con este ejemplo, tendría que ver con cómo este primer prototipo de idea o producto es contrastado con un grupo de personas que van a ser las usuarias a las cuales van destinados este producto. Sencillamente es
poner en manos de estas personas estas etiquetas y que ellas mismas valoren si realmente vamos por el buen camino de diseñar este producto útil y práctico para ellos. Por lo tanto, en este proyecto, el cual está funcionando ahora mismo ya perfectamente, se ven estas tres patas del Design Thinking. Ir al público, al colectivo al que queremos ayudar o al que queremos satisfacer o al que tiene una necesidad, estudiarlo muy bien a través de un mapa de empatía. En segundo lugar, diseñar un prototipo, hacer una tormenta de ideas, diseñar a partir del conocimiento de distintas disciplinas en qué se puede concretar este producto o servicio y permanentemente en esta tercera fase ir contrastando de una manera permanente cada uno de los pasos que damos con estas ideas precisamente con este colectivo al cual queremos dirigir nuestro producto. Creo que con este ejemplo se ve muy claro las tres fases del Design Thinking. Empatía, insisto, diseño de producto, multidisciplinariedad y experimentación. Creo que aquí queda claro cuáles son las tres fases del producto. Hay autores que se atreven a lanzar para desgranar todavía, para ayudar mucho más a cómo acometer esta fase, a todo este diseño de producto, ¿no? Entonces nos hablan de que podemos utilizar materiales en estas reuniones como hojas de papel, rotuladores, notas adhesivas. Yo, por ejemplo, en clases, en talleres, lo que hago es, a la hora de identificar necesidades, doy o entrego a distintos grupos un taquito de POSIT y ellos van identificando necesidades que tienen o bien en el entorno más próximo o bien en un entorno más lejano. Y les pido, por favor, que identifiquen necesidades, es decir, cosas que funcionen mal, en definitiva, cosas que se podían arreglar, cosas que pueden funcionar mejor. Y ahí es donde empieza el proceso de lo que es el mapa de empatía y el proceso de conocimiento realmente de la necesidad que queremos acometer. La segunda fase del Design Thinking, que tiene que ver con ya en el diseño del producto, una vez que tenemos diseñado o identificada la necesidad, que tiene que ver con el equipo. Aquí ya les he lanzado que la técnica del brainstorming es importante. Y luego en una segunda fase yo les recomiendo también una herramienta que es el Canvas. El Canvas es un lienzo que nos permite identificar todos los elementos que necesita un proyecto para llevarse a cabo. Se divide en una parte cualitativa, que tiene que ver con la definición de la idea, con la definición de las actividades, que tiene que ver con la definición del cliente, que tiene que ver con la segmentación del cliente, con alianzas, con canales, es decir, todo lo cualitativo que me permite diseñar un proyecto, un producto o servicio. Y luego tiene una segunda zona, que es la zona cuantitativa, que tiene que ver con la viabilidad del proyecto. Y ahí se analiza los ingresos que puede tener un proyecto, un producto en un año, una perspectiva de un año o 2 o 3 años, un horizonte temporal, y los gastos, de tal manera que me permite valorar una viabilidad económica. La primera parte cualitativa me permite una viabilidad técnica, la segunda parte me permite una viabilidad económica. Igual que con el mapa de empatía, entren en internet y pueden bajarse el lienzo del Canvas. Es muy facilito, muy sencillo, muy útil para también les va a ayudar a ordenar todas estas ideas que necesitan tener a la hora de diseñar su producto. Y bueno, en principio nada más. Espero que esta sesión les haya resultado de utilidad. Les podría lanzar algunos ejemplos de emprendimiento social, como les he dicho, de estas etiquetas. Les podría también lanzar el ejemplo de que nació en esta Social Business Factory,
que es Abono Café, que es nuestro primer proyecto, al cual le tenemos muchísimo cariño, que es un proyecto de emprendimiento social que produce abono, abono a partir de los pozos del café que las cafeterías desechan. Saben que el humus, precisamente el humus de lombriz, es un abono natural que se produce a través del reciclaje del pozo del café, que como digo se desecha en cafeterías. Este pozo de café se lo come una lombriz roja californiana y la defecación, el excremento de este humus, de esta lombriz, precisamente este abono, que es un abono espectacular para las plantas. Bueno, pues este proyecto, que también pueden verlo en internet, en la página web de Social Business Factory, tienen unos vídeos ahí también que lo explican. Este proyecto ha sido diseñado conforme a la metodología del Design Thinking. Se analizó cuál era la necesidad, se diseñó el producto con una dimensión y con una visión multidisciplinar y constantemente se fue contrastando, se fue verificando cada uno de los pasos precisamente con el cliente, que en este caso, bueno, pues es la persona que tiene un jardín, que tiene un terreno y que usa el abono y que quiere además usar un abono natural, quiere huir del fertilizante artificial o químico sintético para abonar sus plantas. Por lo tanto, esto es otro ejemplo muy claro donde se ha utilizado esta herramienta del Design Thinking. Como digo, en la página web de Social Business Factory, si lo meten en Google, lo pueden entrar y pueden ver otros muchos ejemplos de proyectos de emprendimiento social abordados desde la metodología del Design Thinking. Aquí lo dejo, espero que les haya resultado instructivo, inspiradora y de verdad que deseo el mayor éxito a sus emprendimientos. Un saludo.